Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos una vez más con este pequeño tutorial que nos permitirá conocer o analizar algunos elementos para realizar el proyecto integrador de esta semana, que se titula Mi Reseña. Este proyecto integrador, como ustedes saben, es la última semana donde la única actividad que vamos a entregar es este proyecto integrador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reseña de la actividad que hicimos hace 2 semanas anteriores, la selección del texto con base en mi perfil. Muy bien. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacer una actividad en Word donde vamos a realizar en 3 cuartillas o en 3 hojas esa reseña. Muy bien. Aquí tenemos identificados los elementos que vamos a integrar en cada hoja. En la primera vamos a integrar nuestro nombre completo, la fecha de la elaboración y el módulo que cursamos, el título del proyecto integrador, el nombre del texto que reseñas, el nombre del autor, el tipo de reseña, ya sea informativa, comparativa, valorativa, motivadora o confirmativa, y el público al que va dirigida tu reseña. En la hoja 2 vas a describir los elementos de identificación sobre el autor y la obra o texto que revisaste. Escribes tu reseña y recordar que debemos integrar de forma articulada un resumen del contenido en el que además se emita un juicio valorativo o crítica de acuerdo con el tipo de reseña que elijas. Es decir, vamos a hacer una redacción libre, pero que sea coherente, que tenga significado, que sea entendible el resumen que vamos a realizar. Y por último, vamos a incorporar un esquema general de la situación, trama, personajes, tiempos o descripción. Vamos a utilizar el SmartArt del procesador de textos Word. Y al final de la reseña, lo que nunca se nos debe olvidar es la referencia bibliográfica. Estos son elementos básicos que no debemos olvidar en todo texto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, les voy a dar el ejemplo. Supongamos que el autor se llama Raúl Gómez Maza, ponemos el ejemplo, el nombre, la fecha, el módulo, que es el módulo 2 de la información al conocimiento, el título de nuestro proyecto integrador, ¿ok? Entonces, de la información al conocimiento, mi reseña. Posteriormente vamos a anotar, como se nos indica, la bibliografía o los datos bibliográficos, el nombre del autor. Yo hice una reseña o un ejemplo de reseña de un libro en físico, no de un texto como ustedes lo hicieron, de un texto con dirección electrónica. Tipo de reseña informativa. Muy bien. Para realizar esta actividad precisa que podamos comprender dos recursos que están presentados en nuestro módulo en esta semana, en los recursos en la semana, que se llama ¿qué es la reseña? Fíjense bien. Este recurso les va a clarificar muy bien, muy fácil cómo hacer una reseña. Primeramente vamos a dar los datos bibliográficos del autor y la obra, el nombre del autor, el título de la obra, lugar de edición, editorial, fecha, número de páginas. La presentación generalmente se encuentra en el primer párrafo y contiene el idioma original de la obra, si es una traducción se nota y a qué lengua se hizo, ¿ok? La disciplina a la que pertenece el autor y el nombre del traductor. Muy bien. Posteriormente vamos a hacer nuestro comentario o resumen, la evaluación y vamos a anotar los datos de ustedes, ¿ok? Entonces, que en nuestro caso están anotados en la hoja de presentación, en la primera hoja. Estos son, para que ustedes se les pueda hacer más fácil, es importante que acudan a esta sección de nuestro módulo en esta semana y lean el recurso que es la reseña. También puedan realizar una ojeada, una leída detenida del siguiente recurso que se llama reseñas de texto, se llama
el recurso y aquí se les indica cómo se clasifican las reseñas y se nos da una descripción de cada uno de los tipos de reseñas. De tal manera que ustedes sabrán con esa descripción, con esa instrucción, cómo realizar una reseña efectiva. Muy bien, entonces regresamos a nuestro texto que estamos integrando. En el trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿qué vamos a poner? Vuelvo a repetir, el nombre, la fecha, el nombre del módulo, cómo se llama el proyecto integrador, el nombre del autor y la obra que vamos a trabajar, el tipo de reseña y a quién está dirigida nuestro público que va a leer el texto que estamos presentando. ¿Ok? En la siguiente hoja vamos a hacer una descripción del texto. Anotamos los autores o el autor, el título de la obra, lugar de edición, editorial, fecha y número de páginas. En su caso, como ustedes están haciendo o van a realizar una reseña de un artículo electrónico, aquí van a poner el nombre de quien publica. ¿Okay? En este caso, en algunos casos, puede ser que sea UNAM, ¿okay? En algunos textos que leímos, o el Principito tiene su propia editorial que debe estar en la primera página, etcétera, y la fecha en la cual fue registrado. Muy bien, estos van a ser los datos del autor o de los autores y el título de la obra. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner si la obra es publicada originalmente en inglés, cómo se llamó, etcétera, a nombre de quién estuvo la traducción. Yo hice una breve reseña, una breve descripción de quién es la autora del libro que estoy haciendo la reseña, ¿ok? O de los autores. Posteriormente hacemos nuestra reseña. Es un breve resumen, un breve texto más bien, es un breve texto de lo que trata la obra, ¿ok? Y posteriormente mi valoración, qué pienso de la obra, qué opino de la obra, ¿ok? Entonces estamos hablando que un párrafo de unas 10 o 12 líneas es suficiente para dar la reseña y la valoración, un párrafo de 6 o 7 o de 7 líneas es suficiente, ¿ok? Y entonces por último vamos a realizar un esquema utilizando WordArt. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nos hacemos clic en la pestaña insertar y en esta sección vamos a encontrar Smart Art. Entonces seleccionamos Smart Art y ubicamos el esquema que nosotros querramos. ¿Okay? Aquí ubicamos el esquema que nosotros querramos y quedaría de esta manera. ¿Okay? Yo utilicé este esquema y aquí en herramientas de Smart Art ustedes pueden cambiar de colores. De tal manera que quede al gusto de ustedes. Inclusive, si no les gustó ese esquema, lo pueden cambiar. ¿Okay? Va. Entonces, de esa manera hacemos nuestro esquema. Y por último, insertamos nuestra referencia. También se nos pide insertar una nota al pie. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la forma de insertar nota al pie? Nos vamos a la pestaña referencias y en esta sección dice insertar nota al pie. Ustedes le hacen clic y automáticamente se los envían en la parte inferior el texto. Aquí vamos a hacer una anotación, una explicación o un texto en el cual informemos algo que abunde sobre lo que estamos escribiendo. ¿Ok? Bueno, estos son los elementos. Vamos a ir viendo los elementos que nos piden, las características del texto y el formato del título y todo lo demás. Vamos a ir viendo.
Muy bien. ¿Qué se nos dice acá? Extensión 3 cuartillas, margen moderado, orientación vertical, fuente Arial en 10 puntos para el texto y títulos en 12 puntos con formato en negritas, interlineado 1.5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le damos el interlineado? Seleccionamos el texto, le damos párrafo y aquí en esta sección nos indica el tipo de interlineado. Le seleccionamos así. Okay, y ya quedó el interlineado. Lo podemos de igual forma seleccionar todo el texto y buscarle lo mismo. Okay. Y ya se nos da el interlineado conforme se nos indica. Ok. Aquí vamos a la pestaña de archivo y seleccionamos esta sección que se llama imprimir y aquí se nos indica cómo vamos a tener los márgenes. Ok, tenemos normal, moderado, estrecho. Le damos moderado. Ok, y obviamente ya está en orientación vertical. Veamos qué otros elementos nos piden. Ok, bueno, ya tenemos esos aspectos. Ahora vamos a ir seleccionando el tamaño de la letra. Igual forma, seleccionamos nuestro texto, el tamaño del texto y le ponemos aquí que sería 10 y es Arial en 10 puntos. El texto debe ir en Arial, todo debe ser en Arial 10 y estos títulos vamos a ponerlo en Arial 12. Los títulos y subtítulos lo vamos a poner en Arial 12. Entonces quedando de esta manera. Una vez que ya le hayamos dado formato a todo, muy bien, recordamos, ok, 10. Una vez que le hayamos dado formato a todos, les voy a dar la oportunidad de que la primera hoja, o la opción de que la primera hoja sea del tamaño de la letra, el que ustedes prefieran, de tal forma que lo hagan bonito, atractivo. Ok, vamos a respetar esos puntos a partir de la segunda página. Muy bien. Entonces, una de las ventajas del SmartArt es que podemos disminuirlo o agrandarlo según sea nuestra necesidad en el texto. Muy bien, entonces de esta manera quedaría nuestro texto ya trabajado, nuestro proyecto integrador, ok, ya con los datos establecidos, completos. Tenemos la primera hoja con los datos, la segunda hoja con los datos del texto, la reseña. Recapitulamos. Los datos de presentación, la primera hoja. La segunda hoja, los datos del autor y del texto, ¿ok? Alguna descripción del propio texto y de los autores. Nuestra reseña y también nuestra valoración. Aquí y posteriormente tenemos nuestro esquema y la referencia. Son los aspectos importantes que vamos a destacar. Vuelvo a repetir. Los datos personales de nosotros en la hoja de presentación, el texto que vamos a utilizar, el tipo de reseña y a quién está dirigido, los datos de la obra, alguna descripción del autor y de los elementos de identificación del autor. Vamos a poner nuestra reseña, nuestra valoración y el esquema. Y por último, la referencia. Los adicionales son el tamaño del texto y la nota al pie.
¿Ok? Recuerdan ustedes, esta es la nota al pie que debe llevar todo trabajo que ustedes presenten. Por último, nos pide señalar el uso de conectores. Es indispensable en la producción de textos. Para su comprensión, identifica con letra azul y en negritas las que utilizaste en tu reseña. ¿Ok? Entonces, los conectores son aquellos elementos del texto que hacen que se relacione una idea con otra. ¿Ok? Por ejemplo, la autora enfatiza que los primeros 7 años, este sería nuestro conector, entonces nos pide que sean negritas y color azul. ¿Ok? Así lo vamos a ir marcando todos nuestros conectores. Para, por qué, etcétera. Esos conectores van a ir marcados con azul y negritas. Por favor, si no les queda claro qué es un conector, vuelvo a enfatizar, son las palabras que conectan una idea con otra para darle coherencia al texto o a la redacción. Muy bien. Entonces, estos son los elementos que debe llevar nuestro proyecto integrador. Así que si tienen alguna duda, por favor, comuníquense conmigo, mándenme un mensaje y estoy dispuesto a apoyarlos. Muchas gracias por la atención.